¿Ve la pantalla? También se ve. Bueno, perfecto. Yo seleccioné algunos ejercicios de la práctica 2 que no son los que ustedes tienen resuelto. Vieron que ustedes tienen unos ejercicios resueltos de la práctica. Bien, ahí estamos. Si ustedes tienen duda de algún otro, me pueden ir preguntando, no hay problema. Vamos. Bien, el primero es del ejercicio 4, el apartado 6. ¿Ustedes estuvieron haciendo algo de esta práctica? ¿Resolvieron? Yo no. Yo todavía no lo empecé. ¿No? Bueno. Uy. ¿Para qué práctica estamos hablando? De la práctica 2. Ah, ni la vi. ¿No la vieron? Bueno, yo no. ¿El resto? Yo sinceramente no, profe, porque estuve estudiando para el parcial de álgebra que tenemos ahora el miércoles. Ah, bien, sí, está bien. Bueno, tienen la práctica 2 que es de límites. Ahora se las voy a compartir en pantalla si la vamos mirando. Y de estos ejercicios tienen algunos resueltos, a modo de ejemplo, y otros acá. ¿Sí? Esta es la práctica 2. Me parece que los primeros son bastante sencillos, son de dibujitos, no sé si ustedes quieren que hagamos alguno. Yo arranqué ya desde el ejercicio 4, que tienen que saber alguna indeterminación. ¿Quieren que hagamos alguno viendo el dibujo? ¿Ustedes vieron la definición de límite? ¿O la idea intuitiva de límite por ahora? Sí, profe, creo que sería bueno arrancar por los más sencillos primero. Bueno. Vamos a hacer este. El primero. Bien. Vamos con el primero. En este ejercicio ustedes tienen que calcular los límites planteados según la gráfica que se muestra, ¿sí? Por ejemplo, obviamente la gráfica que está en rosa es la gráfica de la función h, la representación gráfica de h, y nos pregunta cuánto vale, si es que existe, el límite de h de x cuando x tiende a menos 3 por izquierda, ¿sí? El menos 3 está acá. ¿Sí? Si x tiende a menos 3 por izquierda, quiere decir que nos acercamos a menos 3 con valores cercanos a 3, pero más chiquitos o más grandes que 3. Más chico. Y O sea, depende de dónde te acercas. por eso, fíjense acá, ¿qué me dice? Nos acercamos a menos 3 por izquierda. ¿Sí? Más grande van a ser. Si me acerco menos 3, a ver, ¿cuál de estos dos tengo que marcar? ¿Por dónde me tengo que acercar? Voy a marcar en dos colores distintos. ¿Por acá? ¿O por acá? Desde el menos 4 hacia el menos 3. O sea, se hacen más grandes los valores. Bien, si me acerco por izquierda, ¿van a ser más grandes o más chicos que menos 3? Más chicos. Más chicos. Más chicos, ¿está bien? Fíjense, menos 4 es un valor más pequeño que menos 3. Es mayor en valor absoluto, ¿está bien?
Ahí estamos. Bien. Entonces, si me acerco a menos 3 por izquierda, la gráfica, el límite, ¿cuánto vale? O sea, las imágenes, ¿a qué valor se acercan? Tienden a 4. A ver, vamos a poner acá. 5. 1, Creo que 2, 5. 3, 4, ¿no? Tiene 4. 1, 2, 3, 4. ¿Está bien? Entonces, el límite de h de x, cuando x tiende a menos 3 por izquierda, es 4. ¿Sí? Cuando x tiende a menos 3 por derecha, ahora nos acercamos a 3 con valores un poquito mayores que 3. Cercanos a 3. Perdón, profe, pero Sí. en el PDF que está en el campus, en el gráfico no está el 1. Ahí, tipo sería 1. Sí, no está, pero entiendo que si no aclara lo contrario, vamos a usar la misma escala que en el eje X, ¿está bien? Ah, está bien. Entonces, bueno, le puse 1 a un cuadrito, porque en el eje X usa para cada cuadrito una unidad, así que entiendo que sería cada cuadrito una unidad, ¿sí? Sí, sí. Bien. Entonces, cuando nos acercamos a menos 3 por derecha, ¿cuánto vale ese límite? También 4. También 4, bien. Y en el apartado 3 nos pregunta qué pasa con el valor de h de x cuando x tiende a menos 3. Si nos acercamos por izquierda y la función asume valores cercanos a 4, nos acercamos por derecha, la función también asume valores cercanos a 4, entonces el límite de h de x cuando x tiende a menos 3 existe. Sí, es 4, pero está el circulito abierto y eso no me acuerdo qué significaba. Significaba en este caso, por ejemplo, que no está definida en menos 3. ¿Sí? O sea, al estar el circulito abierto, la imagen de menos 3 no es 4. Está bien, fíjate que en menos 3 no está definida la función, no tiene imagen. Si yo digo cuánto vale la h en menos 3, no está definida, no hay valor, no se le asigna un valor. Sí, a través de h a menos 3. ¿Pero eso te influye en el valor del límite? No. No, porque ustedes vieron la idea intuitiva del límite, ¿no? ¿Qué significa? Que a medida que nos paramos en un entorno que contiene a 3, si a la medida que nos acercamos a menos 3, tanto por izquierda como por derecha, la función se acerca a un determinado valor, ¿sí? O sea, cuanto más cercano a 3 estamos, las imágenes de la función son cada vez más cercanas a 4, entonces el límite de esa función, cuando x tiende a menos 3, es 4. ¿Está bien lo que estamos diciendo? ¿Se entiende? No importa lo que pasa en el punto, no me importa lo que pasa en menos 3. No importa si en menos 3 la función está definida o no, o si, por ejemplo, si la función en menos 3 valiese 2, por ejemplo, si hubiese pasado esto, ¿sí? Que en menos 3 estuviese definido y valiera 2, no importa, de todas maneras el límite es 4, ¿sí? Porque lo que estoy viendo es qué pasa con la función o con las imágenes de la función cuando me muevo con valores cercanos a 3, pero no justamente qué pasa en menos 3. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Igual no estaba definida, lo vamos a borrar porque no estaba definido este puntito, pero si estuviese definido no cambiaría la respuesta. ¿Sí? El límite de h de x cuando x tiende a menos 3 es 4. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. ¿Por qué están tan callados? ¿No se entiende? Sí, se entiende, ¿Lo profe. puede volver a repetir, profe? Sí, profe, yo entiendo. Sí, estamos viendo qué pasa con el límite de esta función, cuya gráfica se muestra en la figura, cuando x tiende a menos 3. ¿Qué quiere decir cuando x tiende a menos 3? Cuando tomamos valores de la variable independiente, del dominio, que sean cercanos a menos 3. La palabra cercano no es precisa, porque no vieron la definición todavía, pero cercanos quiere decir tan cercanos como yo quiera, o sea, vos te acercás a 3 tanto como quieras, ¿sí? Si a medida que tomás valores cercanos a 3, las imágenes de la función se acercan cada vez más a 4, entonces vamos a decir que el límite de esa función, cuando x tiende a menos 3, vale 4, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Qué pasa en menos 3? No nos interesa.
porque el límite habla de qué pasa en un entorno que contiene al menos 3, sin importar lo que pase en menos 3. En menos 3 la función puede no estar definida, puede valer 4, puede valer 7, puede valer cualquier otra cosa. Yo lo que voy a mirar es qué pasa alrededor, ¿está? Entonces, nos fijamos y vimos que si nos acercamos a menos 3 por izquierda, la función asume cada vez valores más cercanos a 4, fíjate. ¿Sí? A medida que vos tomás algunos valores que están en este pedacito, en este intervalo, ¿sí? Cercano a menos 3 por izquierda, la función, cuanto más me acerco a menos 3, más se acerca a 4, ¿sí? Fíjate cómo se porta. ¿Está bien? Y si tomo valores cercanos a menos 3 por derecha, la función también se acerca a 4. ¿Está bien? Cuanto más cerca de menos 3, las imágenes son más cercanas a 4, ¿se entiende? Menores que 4, pero más cercanas a 4. Fíjate. Me estoy moviendo. Ahí, cercano a 4, ¿se entiende? Sí, profe. Bien. Gracias. ¿Qué pasa en menos 3? ¿Qué sucede en menos 3? ¿Cuánto vale h en menos 3? No existe. No existe. H menos 3 no existe, no está definida, ¿sí? Entonces vamos a poner que no existe, lo voy a poner acá adelante pues se escribe así, no existe H menos 3, ¿está bien? Bien, ¿cuánto vale H en 0? 1. 1. 1. Bien. ¿Cuánto vale H cuando X tiende, o sea, cuánto vale el límite de H cuando X tiende a 0 por izquierda? Si X tiende a 0 por izquierda, me voy a acercar a 0 con valores más chiquititos que 0. ¿Qué pasa cuando yo me acerco a 0 así? Vale 1. Vale 1. Tiende a 1. La función se acerca a 1. Perfecto. ¿Y qué pasa cuando yo me acerco a H? Cuando yo me acerco a 0, perdón, con valores más grandes que 0. O sea, me acerco a 0 por derecha. Tiende a menos 1. Menos 1. Vale, menos 1. Bien. Menos 1. ¿Está? ¿Y cuánto vale el límite de h de x cuando x tiende a 0? 1, ¿no? Mira, cuando x tiende a 0, si me acerco, claro, si me acerco por izquierda vale 1, si me acerco por derecha vale menos 1. Entonces, como los límites laterales no coinciden, ¿sí? El límite de h cuando x tiende a 0 no existe, ¿está bien? Tienen que coincidir para ponerle un valor. Exacto. Hay dos caminos posibles para acercarte a 0, o por derecha o por izquierda. ¿Sí? Nos estamos moviendo siempre sobre la recta, sobre el eje X. Entonces, hay dos formas de acercarte a 0, o por derecha o por izquierda. Si por derecha la función se acerca a un valor y por izquierda se acerca a otro, bueno, entonces el límite no existe, ¿está bien? Para que el límite exista, los límites laterales deben coincidir. ¿Se entiende? Sí. Bien. Vamos con, ¿cuánto vale h en 2? No existe. No existe. Bien, no existe. Fíjense, h en 2, si voy a buscar, la imagen en 2 no está definida, así que no existe h en 2. El valor de la función en 2 no está definido. Pero el límite de h de x cuando x tiende a 2, 2. bien, porque si me fijo tanto por derecha como por izquierda, a medida que los valores de x se acercan a 2, los valores de las imágenes también se acercan a 2, ¿sí? Entonces, el límite de h de x cuando x tiende a 2 vale 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Bien, vamos con el límite de h de x cuando x tiende a 5 por derecha, a 5, acá. Si
Si yo me acerco a 5 por derecha, o sea, me acerco a 5 con valores mayores que 5. ¿Qué pasa con la función? ¿A qué valor se acerca? A A 3 3. puede A ser. 3. A 3, exacto, ¿sí? A medida que yo me acerco a 5, que los valores de x son cercanos a 5, pero mayores que 5, la función asume valores cada vez más cercanos a 3. Así que el límite lateral derecho existe y vale 3. ¿Qué pasa, en cambio, cuando nos acercamos a 5 por izquierda? No sé, se vuelve loco eso. Se vuelve loco, claro. Interferencia. Oscila, ¿sí? Entre 2 y 4, ¿sí? Sube y baja, sube y baja, sube y baja. No es que a medida que me acerco a 5, con valores de x cercanos a 5, la función asume valores cada vez más cercanos a 3. No, mira, entre 2 y 4, sube, baja, sube, baja, sube, baja, ¿sí? El límite lateral izquierdo no existe, ¿sí? Porque lo que tendría que pasar es que a medida que yo me acerco a 5, las imágenes cada vez son más cercanas a 3, y eso no está sucediendo, ¿se entiende? Profe, cuando está así oscilando la gráfica de la función, entonces se pone que no existe, que no está definida, ¿cómo es? Sí, que no existe. El límite cuando x tiende a 5 por izquierda no existe. ¿Eso no se puede calcular analíticamente más allá de que no se ve en la gráfica? No, porque si no existe en la gráfica, tampoco existe cuando lo calculamos analíticamente, o sea, la Ok, tiene que ser coherente, ¿sí? está bien, está bien. Bien, ahora vamos a hacer cálculos analíticos. Pero Profe, no entiendo por qué no existe. porque Claro, mira, porque si le haces zoom, ¿qué pasa, digamos, a eso? En algún momento tiene que llegar a 3 o no. Ah, 5, perdón. no, en 5 la función vale 3, eso no hay duda, ¿está bien? Me parece que no hay un agujerito acá, así que está definida, h en 5 vale 3, ¿sí? Llega a 3, pero ¿cómo llega a 3? Perdón, creo que hay gente que entra así. Pero ¿cómo llega a 3? ¿Cuál es el comportamiento? O sea, a medida que vos te acercás a 5 por izquierda, ¿es verdad que la función se va cada vez acercando más al 3, como sucede por derecha? Fíjate, por derecha, vos te acercás a 5, ¿sí? Y la función se va acercando a 3. Es decir, si tomás un valor más cercano, está más cerquita de 3. Te acercás un poquito más, la función está más cerquita de 3. Te acercás un poquito más, está cada vez más cerquita de 3. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo? O sea, si yo me acerco a 5 con la x, las imágenes de la función son cada vez más cercanas a 3. Es decir, si acá, por ejemplo, vale 3,4, acá vale 3,3, acá 3,2, atrás, ¿está bien? O sea, cada vez más cercanos a 3. ¿Se entiende la idea? Sofi. Y pero, profe, ponele, si te acercás desde la derecha, Sí. desde 10, ¿Cómo desde 10? o sea, yo me paro en 10, en el eje X, y me voy acercando a 5. Sí, no, pero En realidad espera. me estoy alejando de 3. Bueno, no, pero no me puedo parar en 10, porque yo estoy mirando el límite, estoy viendo un entorno que contenga 5. O sea, medianamente Sí, cierto. cerca de 5, 10, te fuiste muy lejos, ¿sí? Entonces, si venís, si te acercás a 5 por izquierda, te tira todos valores diferentes, digamos. Entonces nunca te acercás. Claro, en realidad, por ejemplo, si yo estoy acá, ¿sí? La función, a lo mejor toma este valor allá bien alto, casi 4. Y después me acerco un poquito más y la función vale 2. ¿Está bien? Me acerco un poquito más y la función se volvió a ir a 4. Entonces no está haciendo un caminito que se va acercando al 3, porque se va a 4, se va a 2, después se va otra vez a 4, después, ¿está bien? Y asume todos los valores que están entre 2 y 4. No es que a medida que yo me acerco a 5, en valores de X, la gráfica es cada vez más cercana a 3. Los valores de las imágenes son cada vez más cercanos a 3. Eso no está pasando por izquierda, ¿se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre que no esté definida y que no exista la función? Que no esté definida en un punto. Claro, o sea, la función en ese caso puede existir, pero no está definida solamente en ese punto, pero puede existir igual. No, Esa no. es la diferencia.
Si no, Ok. si no existe, porque no está definida. Y si no está definida en el punto, no existe. La imagen de -3 no existe, es lo mismo. Ah, por eso, es lo mismo entonces que no exista que no esté definida. Claro, claro. Ah, Que ok. no exista la función, por ejemplo, h en -3 no existe, en el punto 4, ¿sí? H en -3 no existe. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando yo voy a buscar cuál es la imagen de -3, no encuentro, ¿sí? Está bien, Bien. sí, eso lo entiendo. Yo quería Ahí no saber nomás existe la si era lo función. mismo que no esté definida que no exista. Una Sí, sí, cuestión es lo mismo. conceptual, digamos. Ah, Puede está ser, eso si no está definida en la función. Después puede ser que no exista el límite, que eso sí es otra cosa. Porque puede estar definida la función en el punto y no existirá el límite. ¿Está bien? Está bien. Como acá, en 0, la función está definida, h en 0 vale 1, y sin embargo el límite cuando cuando x tiende a 0 no existe. Está bien. Sí, yo entendí. Gracias, Puede ser profe. que la función no esté definida y el límite no exista, puede ser que la función, que el límite existe y la función no esté definida, o puede ser las dos cosas, que el límite existe y que la función sí esté definida. ¿Y pueden coincidir o no? ¿Está bien? Está bien, gracias. ¿Se entendió? Esto de por qué el límite cuando x tiende a 5 por izquierda no existe, ¿también se entendió? Sí. Sí, profe. No los veo reconvencidos. No, Vamos no con entendí. ¿eh? Que no entendí por qué. Bien, por lo menos me sean sinceros. A ver, ¿cuándo vos decís que el límite existe? El límite de h de x cuando x tiende a. ¿Qué tiene que pasar para que ese límite exista? Que exista el límite de A por izquierda y límite de A por derecha. Bueno, perfecto. ¿Y cuándo decís que el límite de... Perdón, Sí, Neri. Hola, ¿cómo les va? sí. Perdón, me meto un Sí, segundito. sí, dale. Nosotros todavía no vimos límites laterales, ¿sí? Ah, Y solamente vimos la definición precisa. Si bien yo les dije que la práctica ahora no tiene que ver con epsilon delta, nada, te quería aclarar eso nomás, ¿sí? bien, bien. O sea, ¿vieron la definición precisa y no la idea intuitiva? Sí. ¿Cómo? No, no es necesaria. No. Y bueno, pero entonces estos ejercicios... Se los presentás vos como estás haciendo intuitivamente, digamos. bien, bien, está bien. ¿Ah? Pero no presupongas cosas de base que yo no les he dado. Ellos son expertos en saber que si el límite existe, o sea que un límite va a existir cuando yo pueda hacer un entorno de L tan chico como quiera y encontrar un entorno perforado de x0 tal que para toda x en ese entorno perforado, f de x pertenezca al entorno perforado de centro L y radio epsilon. En eso sí son expertos y en eso no hay lugar a que vacilen, a que duden o a que miren para otro lado. Pero todo lo otro es campo llano, ¿sí? Bien, 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 bien. Bueno, entonces ustedes pueden tomar un entorno de 5 y ver qué pasa con las imágenes de la función, entonces no se estaría cumpliendo la definición, por eso el límite lateral izquierdo no existe, ¿está bien? A ver, si les comparto, no tienen descargada la pizarra ustedes para que puedan escribir sobre el dibujito. No, No, profe. porque podemos crear un vínculo y podemos escribir todo sobre el mismo dibujo. Lo que pasa es que lo van a tener que descargar ahora. A ver. Oh. A ver, ahí pueden, si hacen doble clic, pueden entrar. Yo estoy del celu, profe. Sí, pero ¿Cómo? nos tenés que aceptar, creo. No. No los tengo que aceptar. A ver, prueben. Yo entré. No entró nadie. O sea, sería como un documento de Google, pero versión pizarrón. Claro, exacto. Escribimos todo sobre la misma pizarra. ¿Sí?
Bueno, pero para la próxima. Quiero decir, a ver, intuitivamente, como estábamos charlando antes, si tomamos un entorno de 5, alrededor de 5, o sea, valores cercanos a 5, ¿sí? Nadie tiene duda que por derecha el límite existe y vale 3, ¿está bien? ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa por izquierda? A medida que nos acercamos a 5, la función, ¿qué pasa con la función? Es como alguien me dijo, si le hacemos zoom. Y si le hacemos zoom, esto en realidad sigue oscilando, ¿sí? Sigue oscilando. Acá vamos a perder definición porque el gráfico ya está, pero digamos, a medida que me acerco a 5, la función asume valores que van alternando todo el tiempo entre 2 y 4, ¿está bien? Pero no son cada vez más cercanos a 3. ¿Se ve por qué? Porque se va alejando y se va acercando, entonces el límite deja de existir, porque el límite es cuando está cercano. Estaría bien. Sí, es verdad, o sea, toma valores, qué sé yo, cercanos a 4, ¿sí? Y a medida que me acerco un poquito más a 5, toma un valor cercano a 2, por ejemplo. Y me acerco un poquito más y a lo mejor toma un valor otra vez cercano a 4, ¿está bien? Entonces el comportamiento de las imágenes no son cada vez más cercanas a 3, ¿sí? Porque de repente me acerco y me vuelvo a alejar, ¿se entiende lo que pasa? Pero, profe, va a llegar un punto en el que esa función nos va a dar un valor que sería cercano a 3. Porque está bien, sigue oscilando y oscilando, pero me voy a acercar tanto en un punto que la función ya va a pasar por el valor de x5 y ya va a empezar a ser 3, porque el límite por derecha dijimos que ya era 3. Bueno, pero... Entonces, en algún momento tiene que hacer un pasaje de oscilación al valor 3. ¿O no? Sí, está bien, pero la función en 5 vale 3, eso no lo estamos discutiendo. ¿Sí? Profe, creo que lo que el compañero dice es como que toma un delta muy, muy chiquito en donde la función de ambos lados tienda a 3. Exacto. O sea que vos te mueves acá bien cercano a 5. Claro, porque evidentemente llega un punto en la que esa función pasa de tener ese valor de oscilación entre 2 y 4, pasa a ser 3. O sea, tiene que haber algún delta que nosotros tomemos en el cual ese valor sea 3, porque en algún momento se hace 3 la función. Por más de que sea bien chiquitito ese delta. Sí, pero vos no sabés cómo se está comportando en ese entorno bien chiquitito que tomás. Vos podés ver este... Eso necesita la ley de la función para... Bueno, no tenemos una ley, por eso la estamos calculando a partir de la gráfica. Lo que te quiere mostrar acá es justamente, por eso te hace el manchón rosa, justamente que está, o sea, todo el tiempo se está moviendo entre 2 y 4, ¿sí? Por supuesto, si tuviéramos la ley de la función, ahí sí podemos decir con exactitud qué está pasando, pero no la conocemos. Lo que vemos es la gráfica. Y tampoco la ves bien, porque como ustedes me dijeron recién, yo veo un manchón rosa. Sí, no sabemos cómo llega a 3, por más que esté bien cercano a 5. No sabemos de qué manera las imágenes toman valores a 3. Ni siquiera sabemos si están definidas, si está definida en todos los valores cercanos a 5. Tampoco. ¿Está bien? ¿Se entiende o no? Sí. Más o menos. Más. No sé, Roque, ¿vos estás por ahí? Sí, estoy. No sé si les querés decir algo con respecto a esto de que si tomo bien cercano a 5, para mí la gráfica no me muestra nada, por eso me muestra un manchón, no me está mostrando cómo se comporta la función. Claro, como que lo que dice Iván, como que en algún momento llega a 3, digamos. No. Si vos podés hacer el epsilon tan chico como quieras. No. Pregunto, ¿podés hacer que la función siempre se meta en un entorno de centro L y radio epsilon tan chico como quieras? Por ejemplo, si pones en un Perdón. epsilon que sea 0,5. Perdón,
vamos por parte. A ver, ¿cuál sería el valor del límite? 3. Bueno, listo. Tomo un epsilon igual a 1,2. ¿El límite existiría? Neri, ¿me podés hacer el favor de dibujar un entorno creería que de sí. centro 3 de radio 1,2? Por ahí estaría, ¿no? Y haceme unas liñitas de punto, por favor, horizontales. Gracias. Listo. ¿Ahí encontraría el entorno de las X o no? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora lo hago de 1,1. ¿Sigo encontrando el entorno de las X? Creería que sí. No, creería no. ¿Sí o no? Matemática, no hay término medio, hay grieta. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien. Si ahora lo hago de 0,4. No. A ver, Neri, ¿podés hacer un entorno de radio 0,4? Sí. Bueno, a ver ahí, ¿quién me dice? Ahí ¿Logro no. un entorno de las X tal que F esté siempre en el entorno S? A ver si lo podés pintar, ¿eh? Todo el interior lo pintás, lo sombreás. ¿Lo logro o no lo logro? No. No. ¿Sí o no? No. Y para que exista el límite yo tenía que lograr eso, ¿para qué valores de epsilon? Para Todos los todos. valores de epsilon. Para todos los que se me pinte, ¿eh? Los que me pinta el epsilon que se me pinta, me pintó, como dicen ustedes, bueno, listo. Entonces, si pintó, si vale eso para el epsilon que se les pinta, el límite existe, si no, no. ¿Alguien no lo ve? Anímense a hablar, chicos, ya sé que lo estoy A ver, recagando. profe, me vuelve a explicar ahí Estamos pensando. del pinta. ¿Cómo? Me vuelve a explicar ahí cuando empieza a pintar. Y fíjate lo que está diciendo, lo que hace la profe es armar el entorno de centro 3 de radio 0,4. Y ya te das cuenta que hay un montón de valores que no te van a quedar, de F, que no te van a quedar adentro de ese entorno. ¿Ves que lo pasás en la oscilación que tenés? Ah, claro, queda la parte rosa por fuera. Claro, hay una parte rosa que no queda ahí adentro. Claro. Entonces ya el límite no va a existir. Claro, tiene que estar todo. Exactamente. ¿Se ve o no se ve? ¿Listo? Ahora sí. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, continuamos con la parte analítica entonces, con algún cálculo analítico de límites. Ahí con los chicos estábamos viendo, ¿no podrías dar un ejemplo similar? Porque más o menos lo entendí, para serte sincero. Un ejemplo parecido a este, Sí, de que no exista por este motivo, exactamente. pero lo que pasa es que un ejemplo parecido, la explicación sería la misma, ¿sí? Lo que recién estaban charlando es de que fíjate que toda esta parte no te quedó dentro del entorno, ¿sí? Toda esta parte de la función, todo esto rosa que está pintado acá, ¿lo ves? Sí, profe. Las imágenes de la función no quedaron dentro del entorno que marcamos cuando pusiste 0,4. Antes, cuando arrancaron con un entorno más grande, sí. ¿Y si yo pongo un entorno muy, muy grande, se podría? Bueno, lo que pasa es que tiene que ser tan pequeño como quieras. Sí, Michelle, pero no va, porque el límite, para que exista el límite, ese entorno tiene que ser tan chico como se te pinte. ¿Sí? Bien. Entonces a mí se me pinta un epsilon de 0,3 y ya eso deja de valer, por lo tanto el límite no existe. Perfecto, profe. ¿Sí? Ahí va, gracias. Tiene que valer para todo epsilon, no para el que vos quieras nada más, no para uno muy grande, sino siempre va a existir.
Sí, profe, ahí lo comprendí mejor. Bien. Bueno. En la práctica que ustedes tenían de gráfica solamente tienen estos, pero bueno, les podemos subir otros para hacer. Dada la gráfica con el límite, solamente tenían ese. Yo había arrancado por ya las leyes de los límites. Roque, ¿hasta dónde puedo llegar yo? Presentalo vos. No vimos nada de leyes todavía. Ah, bien, bien. No vimos nada. Presentalo vos. Rompe una indeterminación y hace un grafiquito, ¿sí? Bien. Tenemos que calcular este límite. Ahora no tenemos la función, por ejemplo. ¿Sí? Y tenemos que calcular el valor de este límite. ¿Qué es lo primero que ustedes harían? Queremos saber qué pasa con el límite de esa función. X al cuadrado menos 9 sobre 2x² más 7x más 3. Cuando x tiende a menos 3. Y yo igualaría menos 3. ¿Cómo? Evaluaría la función en menos 3. Habría que probar si dónde no está definida por el tema del cociente. Claro, sacar el dominio. ¿No sería, profe, más Bueno. fácil simplemente suplantar? Primero no hay que ver si el límite Esperen, de a uno. Vamos de a uno. Vamos a sacar el dominio de la función. ¿Cuándo esa función no está definida? Cuando el denominador es Cuando igual el a 0. denominador vale 0. Bueno, ¿y cuándo vale 0? ¿Se animan a sacarlo? Es una cuadrática. ¿Cuándo se anula? con las raíces. Bueno. Alguien que tenga calculadora a mano. Cuando vale menos un medio la X. Menos un medio. ¿Y cuándo más? Sea f de x igual. Menos un medio y menos 3, sí. A mí me da lo mismo. El dominio de f, entonces serían todos los reales menos el menos un medio y el menos 3, ¿sí? ¿Qué pasa? Si se anula en menos 3, ¿el numerador dónde se anula? Arriba. El numerador, sí, por eso. ¿Cuándo vale 0 también? En más menos 3. 3 y menos 3. También se anula en 3 y en menos 3. Entonces, ¿qué pasa? A ver, esta función, el polinomio que está en el numerador, se anula en 3 y en menos 3. O sea que cuando x tiende a menos 3, esta función tiende a 0, si toma valores cercanos a 0, ¿está bien? En menos 3 vale 0. En menos 3 vale 0, pero cuando estoy valores cercanos a menos 3, tiende a valer 0, ¿está bien? Se acerca a 0. ¿Estamos de acuerdo? Son funciones polinómicas. Es decir, no les pasa nada raro a esta función. Ustedes me dijeron al principio, bueno, yo lo evaluaría, ¿está bien? ¿Sí? Y el polinomio que está en el denominador también tiende a 0. ¿Está bien? Cuando x se acerca a menos 3, el polinomio que está en el numerador se acerca a 0, y el polinomio que está en el denominador también se acerca a 0. Entonces, ¿qué pasa acá? Nos queda una Hay una indeterminación. Bien, hay una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Por qué es una indeterminación? porque no está definido. Pero yo quiero calcular el límite. Entonces, en realidad, que no... El límite es 0. O sea, no existe entonces. Pero, ¿es 0 o no existe? O no. O sea, No está esta definido. función, cuando el valor sea exactamente igual a menos 3, o sea, exactamente igual a menos 3, nos va a quedar que no está definida. Pero cuando nos acercamos a menos 3, puede que sí tenga límite. Exacto. Yo les daría una propuesta, a ver. ¿Por qué no intentan graficar esa función? Traten de hacerlo ustedes, ¿no? ¿Cómo quedaría una gráfica? ¿Querés que la hagan en GeoGebra o que lo hagan a mano? No, como quieran. ¿Cómo harían para graficar eso? A ver, alguna idea.
¿Qué tipo de función es? Racional. Algebraica. O sea, Una es función racional, es un cociente de dos polinomios. ¿La saben graficar? La racional es... No. Pero fíjense que ustedes pueden hacer un truquito y graficar para un montón de valores menos para un valor. ¿Cómo harían eso? A ver. haciendo como una asíntota en ese caso, puede ser. No, no inventen cosas Y cuando estrambóticas. Usen lo que saben. ¿A qué se refiere, profe? ¿A probar la función con distintos valores? No, nunca van a graficar probando, chicos. No. Ustedes lo que tienen que hacer es tratar de graficarla. ¿Por qué no escriben los polinomios de otra forma? Claro, Claro, dale, Neri. vamos a factorizar los polinomios. ¿Sí? Como ustedes me dijeron antes. Arriba tenemos una diferencia de cuadrados. Claro, bueno, vamos a escribirlo así entonces. X más 3 por X menos 3. Y en el denominador, ¿cómo escribimos este polinomio? A vale 2. Y me habían dicho que las raíces eran menos 1/2 y menos 3. O sea que me quedaría X más 1/2 por X más 3. ¿Está bien? ¿Sí? Y ahí, ¿qué puedo hacer? Porque X tiende a menos 3, o sea que menos 3 no es. Así que puedo cancelar, ¿no? Estos paréntesis, estos factores. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí. La expresión es la misma que antes. Bueno, entonces, ¿cómo me quedó? El límite cuando X tiende a menos 3 de... Y ahora en el numerador me quedó X menos 3. Y en el denominador me quedó 2X más 1. Si quieren, o 2 por X más 1/2, como quieran. ¿Sí? Creo que sería más fácil el 2x más 1. Bueno, es lo mismo. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué puedo hacer para dibujar? Dibujamos ambas gráficas y operamos, digamos, dividiendo. ¿Y no sería mejor dividir polinomios primero? Puede ser que busquemos el número que hace 0 la función. No sé. Pero estábamos tratando de graficarla, ¿sí? ¿Vos por qué querés buscar el número que hace 0 la función? Esto va a A valer. ver si tienen una asíntota y graficarla. No sé. Pero ¿y cómo dibujas esta función? X menos 3 sobre 2X más 1. ¿Lo podés escribir de otra manera? Si divido los polinomios, Puede ser que sea x menos 3 por 1 sobre 2x. bueno, pero ¿y vos sabés dibujar eso? Sí, yo lo puedo escribir así, como un producto de funciones, pero ¿y sabés dibujar gráficamente eso? Lo único que me importa ahora es... reemplazás la X? ¿Cómo? ¿Qué pasa si reemplazás la X? ¿Cómo si reemplazó la X? En la última fila. La X. ¿No te queda incompleta esa expresión? O sea, ¿termina ahí o hay que reemplazar la X? Me quedé justo con esa duda pensando. En No la te última, pregunta, donde ¿cómo? pusiste ya límite, X tiende a menos 3, entre paréntesis que ya sacaste el factor común, ya cancelaste todo. Viene en el último paso, donde está límite X tiende a menos 3, entre paréntesis X menos 3 y abajo sobre 2X más 1. Sí. Si vos pones el menos 3 arriba, menos 3 más menos 3 te daría 6. Y abajo te quedaría 0. Entonces quedaría 6. ¿Por qué 0 abajo? Y porque tenés menos 3, 2 más 1, 3.
Menos 3. Pará, Más 3 2 por positivos. menos 3. Él está diciendo, profe, si usted evalúa la función en 3. Bueno, si yo evalúo la función en menos 3, ¿está bien? El numerador tiende a menos 6. ¿Eso me decís? Exactamente. Bueno, ¿y el denominador? Te queda 0. ¿Por qué 0? 2 Y menos 3, menos 3. menos Y- 5, ¿no? Menos 5. Se multiplica. Ah, perdón, mala mía. Perdón. Bueno, Claro, porque estaba el por, no lo vi. Va, no sé el puntito. está bien, ahí, igual no la dibujamos, ahora lo hacemos, pero ahí ya rompimos la indeterminación, ya salimos del Ella se rompe la determinación. No había visto el por, mala mía. ¿Está bien? Ahí ya Ahí. salimos del 0 sobre 0. Ya pudimos ver qué pasa, cómo se comporta el numerador, cómo se comporta el denominador. Bueno, en realidad este límite ya lo calculamos, nos da 6/5, ¿está bien? ¿Sí? Al principio no podíamos hacer eso porque no nos decía nada. Ese 0 sobre 0 que tenemos acá nos dice que el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0. Bueno, pero no sabemos quién tiende más rápido a 0. Si el numerador tiende más rápido a 0, daría 0. Pero si el denominador tiende más rápido a 0, podría dar más o menos infinito. Y si tiende más o menos parecido, nos podría dar un número. Entonces, esto es una indeterminación. Necesitamos trabajar algebraicamente con las expresiones que están en el numerador y el denominador para salvar esa indeterminación y ahora sí podemos calcular el valor del límite. ¿Está bien? Que es 6/5. ¿Sí? Y ahora sí, Eso profe. algebraicamente, sin necesidad de dibujarla. Pero estábamos tratando de representar gráficamente esta función, esta, ¿sí? Que dijimos que el dominio eran todos los reales menos el menos 1/2 y el menos 3. Y habíamos llegado a esta expresión. Les preguntaba si podían graficarla a esta expresión. No siempre van a poder graficar todas las funciones que se les presenten, pero bueno, en este caso podrían, ¿no? ¿Qué puedo hacer para graficarla? ¿No se les ocurre nada? Evaluar a la X en algún valor y dibujar. Sí, pero si vos tomás valores de X y le das valores, o sea, no, eso no es serio, digamos, porque vos sabés cuánto es la función para un número puntual que vos se te ocurre poner en tu tabla de valores, pero el dominio son infinitos números reales, ¿está bien? Todos menos el menos 1/2 y el menos 3, no vas a poder nunca evaluar todos los números. O sea, no estaría bien hacer una representación gráfica tomando algunos valores, salvo que sea una función conocida, por ejemplo, qué sé yo, tenés que buscar una parábola, bueno, toma algún valor, total, ya sabes qué forma tiene esa función. ¿Me entiendes? Profe, una pregunta, a ver si no me equivoco. Ahí vos no tendrás que graficar límite cuando X tiende a 6/5, que es lo que te dio la última expresión. No. El límite, yo quiero saber cómo se comporta esta función cuando X asume valores cercanos a menos 3. Sí. Lo que me está diciendo esto es que cuando X asume valores cercanos a menos 3, la función asume, o sea, las imágenes de la función se acercan a 6/5. Sí, está bien. ¿Sí? Pero terminaría ahí la función y tendrá... Sí, ahí calculé el límite. Claro, ese es el resultado del límite, pero no es la función. La gráfica. Sí, entiendo. Mirá. La gráfica, la verdad que no sé cómo la Y puedo- tendríamos que dividirlo por Y- ¿Cómo? ¿Para qué queremos graficar si ya encontramos el límite? Bueno, pero para ver qué nos dio bien, qué sé yo, para compararlo. Otra No forma siempre. de hacerlo es graficarlo. Sí, no siempre van a poder graficar las funciones igual, no siempre. En este caso podrían dividir los polinomios. Era Profe. x cuadrado menos 9, sí. Y ya que dijiste que no siempre vamos a graficar las funciones, ¿qué función no se podría graficar así a simple vista? Que sea más o menos coherente. Y qué sé yo, si en vez de tener un polinomio, en Para este caso tenés dos polinomios de grado 2. Si tenés un polinomio de grado 5, divide un polinomio de grado 3 y no vas a poder hacer la gráfica
Acá, porque me quedaron 2 polinomios de grado 1, podría dividir polinomios y expresarlo como un corrimiento de una homográfica. ¿Me entendés? Bien. Puedo dividir y me va a quedar una constante más un número constante sobre 2x más 1. Entonces vos lo podés hacer por corrimientos. ¿Está bien? Mira, teníamos que graficar x cuadrado menos 9 sobre 2x cuadrado más 7x más 3. ¿Sí? Ahí. En realidad, lo que pasa es que en esta función no estaría definido en, dijimos, menos 1/2 y menos 3, ¿no? Acá tendríamos que dibujar la asíntota que ustedes decían antes, ¿sí? Y en menos 3, habría un agujerito. O sea, acá la función tendría un agujerito, ¿sí? Está bien. No estaría definida. ¿Ven que es un corrimiento de una homográfica? Si yo dibujo, ¿cómo nos había quedado cuando simplificamos? X más 3 sobre 2x más 1 era. O x menos 3, no. X menos 3. 2x más 1. Ah. No, el problema estaba acá en ese. X menos 3. ¿Ven? Que me quedó igual la gráfica, con la diferencia que esta función g sí está definida en menos 3. O sea, no son exactamente iguales las gráficas porque la primera, la f que estaba en verde, tiene un agujerito acá. Y la g no tiene un agujerito ahí. ¿Se entiende? El dominio de f y de g no son el mismo. Sí, se entiende, profe. Bien, y si yo no usaba el GeoGebra, ¿cómo puedo hacer para dibujar esta función? A mano. Tendría que dividir los polinomios, ¿no? Claro, hacemos, o sea, vemos que es una composición de función. Partimos de 1 sobre x. Claro, no es una composición, un corrimiento, ¿sí? Partimos de la 1 sobre x, tendría que haber hecho x menos 3 dividido 2x más 1. ¿Se acuerdan cómo dividir polinomios? Había que usar Ruffini y todo eso. Sí, en realidad en este caso el polinomio por el que vas a dividir no es de la forma que podés usar Ruffini, porque tiene un 2 en el coeficiente principal. ¿Sí? Podrías haber dividido, si querés, x menos 3 dividido x más 1/2, acá sí lo podrías usar después dividir por 2. Y si no, acá con la división larga, ¿está bien? Que te quedaría 1/2, ¿está bien? Cuando vos dividís x dividido 2x, te quedaría 1/2, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Estoy dividiendo x dividido 2x. Me quedaría 1/2. Por 1 acá me quedaría 1/2. Y acá 1/2 por 2, x.
Si restás, x se fue y acá me queda menos 3 medios, menos 7 medios. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo me quedaría esta expresión? ¿Cómo? X. ¿Pero no es menos 3 menos 1 medio? Sí. Ah, claro, 7 medios, sí, perdón. Entonces, x menos 3 sobre 2x más 1 es lo mismo que 1 medio, que fue lo que me dio el cociente, ¿no? El cociente me dio 1 medio, menos 7 medios sobre 2x más 1, ¿está bien? Sí, la verdad que no me acordaba mucho de cómo dividir polinomios, pero ahora me voy acordando y sí. ¿Se entiende? ¿Y qué puedo hacer? Acá puedo sacar factor común 2 y ahí la puedo hacer como un corrimiento de la 1 sobre x. También varios corrimientos. No hace falta hacer todo esto. Podemos salvar analíticamente la indeterminación sin necesidad de ver la gráfica de la función. Pero bueno, no está de más. ¿Sí? Fíjense que el límite nos dio 6/5. O sea que nosotros decimos que cuando x toma valores cercanos a 3, ¿era? A menos 3, la función se acerca a 6/5. Bueno, en menos 3 no va a estar definida, ¿sí? Pero sí el límite existe. Supuestamente, acá debería haber un agujerito que es Profe, entonces resumiendo un poco, ¿cuáles serían los pasos a seguir para poder averiguar el límite? tenemos que trabajar la indeterminación. O sea, si me queda un 0 sobre 0, a ver, ahí está. En este caso, como son polinomios, en realidad en este caso es un cociente de polinomio, no una función racional. Vos sabés que podés hacer una sustitución directa, eso lo van a... Las leyes de los límites te va a mostrar que vos podés sacar el límite de x, el límite de x cuadrado, cualquier potencia de x directamente reemplazando por el valor. Es decir, podés ver cuánto vale el límite del numerador cuando x tiende a menos 3, directamente reemplazando por ese valor. O sea, vos sabés que si x tiende a menos 3, cualquier polinomio, el valor del límite se calcula haciendo una sustitución directa. ¿Qué quiere decir? Que reemplazás el valor de x por el valor al cual querés calcular el límite, en este caso por menos 3, ¿está bien? Sí. ¿Sí? Bien. En el denominador pasa lo mismo, también tengo un polinomio. Entonces directamente puedo reemplazar y sé que el denominador, el límite del denominador también es 0. Ahora, ¿qué pasa con el límite del cociente? O sea, si el ejercicio hubiera dicho calcule el límite de x cuadrado menos 9 cuando x tiende a menos 3. ¿Sí? Esto es una parábola. Es lo más buena que hay, o sea, vos directamente reemplazás y sabés que no te van a pasar estas cosas raras que pasaban acá en la gráfica, ¿sí? Reemplazando directamente, este límite vale 0, ¿sí? Claro. Bien. Si por otra parte tenías que calcular el límite del denominador, también tenés un polinomio, 2x cuadrado más 7x más 3. ¿Qué pasa con el límite de esta función cuando x tiende a menos 3? No hay ningún problema, sustituyo directamente, hago 2 por menos 3 al cuadrado, más 7 por menos 3, más 3, vale 0, ¿está bien? Sí. Bien. Ahora, acá tenía que calcular el límite de un cociente, ¿sí? Como es el límite de un cociente, el numerador se acerca a 0, el denominador se acerca a 0. Ah, tengo un 0 sobre 0. Entonces yo no puedo concluir nada acerca del límite. No puedo decir que vale 0, no puedo decir que vale ni más ni menos infinito, ni puedo decir que vale un número, como en este caso terminó valiendo 6/5. ¿Por qué no puedo decir eso? Porque al ser la función evaluada en menos 3, el resultado de 0 sobre 0 no está definido, por lo tanto, por más que tenga la gráfica o algo, ese valor
no va a estar definido para -3. Va a haber un agujerito vacío. Bueno, está bien. En -3 va a haber un agujero, no va a estar definida la función. Pero eso no significa que el límite no exista. ¿Está? Claro. Bien. El límite no existe. Perdón, la función no está definida. Ahora, ¿qué pasa con el límite? No sabemos. Al ser un 0 sobre 0, si la función que está en el numerador tiende más rápido a 0 que la que está en el denominador, ese límite va a ser 0. ¿Sí? Si la función que está en el denominador tiende más rápido que la que está en el numerador, ese límite va a ser 0 también. ¿Sí? Perdón, va a ser más infinito, va a ser más o menos infinito, si tiende más rápido a la que está en el denominador. Y si tienden de manera parecida, va a ser un número. ¿Se entiende? Que en este caso sería 5/6 para la función evaluada de -3, ¿no? Perdón, 6/5. 6/5. ¿Cómo para la función valor de -3? El límite cuando x tiende a -3 sería 6/5. Claro. Y si no podemos tomar la indeterminación porque de todas formas nos sigue quedando 0 sobre 0, quiere decir que ahí sí podemos verificar que el límite no existe. O sea, lo podemos confirmar. No, si es 0 sobre 0 la vas a tener que poder salvar. Sí o sí. A lo mejor te va a quedar no un número, a lo mejor te va a quedar 0, o a lo mejor te va a quedar más o menos infinito, porque te puede quedar un número sobre algo que tiende a 0, entonces ahí te va a quedar más o menos infinito dependiendo del signo. O sea que todas las indeterminaciones se pueden salvar. Es que si no la salvás no podés concluir nada, no te puedes quedar con el 0 sobre 0, algo tenés que poder hacer. Puede que no te dé un número, pero algo tenés que poder hacer, porque en realidad cuando te quedas con el 0 sobre 0, eso no significa que el límite no exista. Significa que no podés concluir nada. Profe, que había una manera también, que no me acuerdo si en la secundaria me habían dado un límite teniendo hacia 0 también. Perdón, quedaba 0 sobre 0, y yo lo salvaba y me seguía dando 0 sobre 0. Y no me acuerdo bien cómo era el ejercicio, pero creo que ese límite en ese caso no existe o no existía el límite. Pero creo que había una posibilidad de que salvándolo, por más que salve la indeterminación, te dé 0 sobre 0. No estoy del todo seguro, pero Pero creo el que 0 había... sobre 0 no está definido. O sea, no podés concluir nada. Si vos tenés una expresión que tiende a 0 sobre otra expresión que tiende a 0, tenés que poder ver cuál de las dos tiende más rápido a 0 para sacar una conclusión. ¿Me entendés? Y profe, si yo apenas arranca el ejercicio, pruebo la función en -3 y me da un número, o me da infinito, o menos infinito, ya digo que ese es el límite, no tengo que hacer nada. ¿Cómo? Si yo evalúo la función una función cualquiera, y le evalúo en este caso, bueno, -3, porque estamos calculando el límite cuando tiende a -3. Si en lugar de darme una indeterminación, como en este caso, me da un número, o infinito, o menos infinito, ya ahí, ya el ejercicio termina ahí y no debería hacer nada. No debería trabajar en la función para expresarla de otra manera. No, si ya llegaste a que te da infinito menos infinito, ya está. No existe. Está bien. No existe. A ver. Profe. Sí. Entonces, o sea, algebraicamente sería, primero fijarse si es indeterminado, si da 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Mediante eso hace factoreo y trata de ver si da infinito, si da 0 o si da un número. Eso sería algebraicamente. Eso sería algebraicamente, sí. Por ejemplo, vamos a hacer de acá el primero. El 1. Tengo polinomio sobre polinomio. ¿Qué pasa cuando x tiende a 2? Lo primero que tengo que hacer es reemplazar, porque a lo mejor reemplazo, me da todo lindo, bueno, no es el caso, pero si reemplazo y me da todo lindo, me queda 4 más 2, 6 menos 6, 0, y en el denominador 2 menos 2, tengo un 0 sobre 0, ¿sí? Si no hubiese tenido, ya está, no hace falta. En este caso sí. Cuando reemplazo, veo que todo esto tiende a 0, y el denominador también tiende a 0. Puse 2, pero quise poner 0. ¿Está bien?
Entonces, no puedo decir nada, no puedo dejar 0 sobre 0, eso está mal. En realidad no termina el ejercicio, o sea, no está mal. Por eso lo ponemos entre comillas, ¿no? No existe el 0 sobre 0 porque no se puede dividir por algo que tienda a 0. Pero, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que salvar esa indeterminación. Sí, factorizás y puedes cancelar. Te queda x menos 2 por x más 3, entonces el x menos 2 lo puedes cancelar con el denominador, así se te va la indeterminación. Bien, entonces acá me queda el límite cuando x tiende a 2, entonces vos sacaste las raíces, son menos 2 seguro, perdón, Sí. 2 seguro, X y más 3. por x más 3. Bien. Entonces ahí escribí en forma factorizada y puedo simplificar y ahí pude salvar la indeterminación. ¿Sí? Entonces, calcular el límite de esta función es lo mismo que calcular el límite de esta otra. El límite cuando Sería x tiende a 2. 5, no, sería 1 el límite, ¿puede ser? ¿Por qué 1? Sería ¿Por qué no? 5. Ah, no, perdón. No, 5. 5. ¿Sí? Bien. Calcular el límite de esta función es lo mismo que calcular el límite de esta otra función. ¿Por qué? Porque estas funciones se portan iguales, sus gráficas son iguales, salvo en 2. Esta es una recta que está definida para todos los reales. Y esta función, si la trabajamos algebraicamente y la querés dibujar, vas a ver que te queda igual que esta recta, salvo que tiene un agujerito en 2. ¿Se entiende? Claro, pero x más 3 no lo tiene el agujerito. No. Está bien, pero por eso yo puse que el límite de esta, no dije que las funciones son iguales, dije el límite de esta función cuando x tiende a 2 vale lo mismo que el límite de esta otra función cuando x tiende a 2. ¿Está? ¿Se entiende? Lo que no entiendo es por qué si nosotros tenemos una función igual, o sea, no es igual, pero es extremadamente parecida, ¿por qué la primera función nos da 0 sobre 0 y la segunda nos da 5? Si debería dar lo mismo. Bueno, por lo que estamos diciendo recién, porque las funciones son exactamente iguales para todos los números reales salvo en 2. ¿Está bien? En realidad, el límite de esta función que está acá vale 5. El límite de esta función vale 5. Mirá. X cuadrado más X sobre 6. No sé por qué no puse a borrar todo. Vos tenías que dibujar X al cuadrado más X sobre 6, todo eso sobre X más 3 era, no, X menos 2, ¿no? X menos 2. X menos 2. ¿Hice bien? X cuadrado más X menos 6 sobre X menos 2. Creo que pusiste un más 6. Sí, no importa. ¿Es menos 6? Ahí está, sí. Y acá tengo que dibujar X más 3. Gracias. Ahí está. ¿Ves que la gráfica de la verde y la naranja son iguales salvo, bueno, el GeoGebra no me hace el agujerito? ¿A dónde tendría que hacer un agujerito yo? ¿En qué punto? En el 2. Claro, en X igual a 2, o sea, el agujerito debería estar en 2, 5. ¿Está bien? Ahí. ¿Sí? La gráfica de la verde está agujereada acá, porque no está definida en 2. ¿Estamos de acuerdo?
Y la naranja, que es una recta, está definida para todos los números reales. ¿Qué pasa con el límite de las dos funciones? Es el mismo. Cuando x se acerca a 2, la función se acerca a 5. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Ahí hicimos el agujerito en la naranja. La verde no tiene ese agujerito. ¿Sí? Y lo que yo estoy diciendo acá es que el límite de esta función vale lo mismo que el límite de esta otra función. No digo que las funciones son iguales. No son iguales porque sus dominios no son iguales. Pero sus límites sí. Sus límites cuando x tiende a 2. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Vamos a calcular otro. El 12, que no son polinomios. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa en este caso? Cuando quiero calcular este límite. Bueno, ahora no tengo polinomios, pero tengo, digamos, la función raíz cuadrada, un corrimiento de la raíz cuadrada, también la podría calcular por sustitución directa, ¿no? O sea que si reemplazo directamente t por 0... Te da un indeterminado. Indeterminado. Bien, sigue siendo indeterminado, porque cuando reemplazo t por 0 me quedaría 1 menos 1, o sea, el numerador tiende a 0, ¿está bien? Todo esto tiende a 0, y el denominador también tiende a 0. ¿Sí? O sea que tengo otra vez un 0 sobre 0. No lo puedo dejar así, porque en realidad ahí no hice nada. No pude calcular el límite. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? No puedo factorizar. Tengo que encontrar alguna herramienta algebraica que me permita escribir esto de otra manera. Usando su Podría conjugado. elevar el denominador al cuadrado. ¿Cómo? Que si podría elevar el numerador y el denominador al cuadrado. ¿Para qué? Para empezar a trabajar algebraicamente y poder llevar Pero a si yo lo elevo al cuadrado, estoy cambiando la función. Profe, ¿hacemos racionalización? Bueno, en realidad no tengo la raíz en el denominador, pero sí, la idea es multiplicar por el conjugado, ¿no? Para sacarme la raíz de encima. Claro. Está bien que si elevo al cuadrado voy a calcular el límite del cuadrado de la función que me está pidiendo. O sea, estoy cambiando el enunciado del ejercicio, ¿sí? Sí, me di cuenta después de decirlo. Bien. Entonces lo que voy a hacer acá es multiplicar, como me dijeron recién, la idea es como cuando trabajaban con racionalización en el ingreso, multiplicar por el conjugado. O sea que voy a multiplicar por la raíz de 1 más t. Y pero profe, te queda una raíz en el denominador. Sí, pero es como multiplicar por 1. ¿Cómo? ¿Así? Que cuando juntes esas dos fracciones te va a quedar una raíz del denominador. Bueno, pero a lo mejor me permite calcular el límite igual, vemos. Si no sirve, hacemos otra cosa. ¿Está bien? Si no me salva la indeterminación, borramos esto y hacemos otra cosa. ¿Sí? ¿Qué me quedó cuando multiplico? El límite, cuando t tiende a 0, de, y en el numerador, ¿qué me queda? 1 más t, ¿está bien? Porque me queda 1 más t al cuadrado, menos 1. Menos 1. Bien. Y en el denominador me queda t por la raíz de 1 más t más 1. ¿Así? Sí. Bueno, en el numerador yo podría simplificar. Te queda t. Me queda, bien, me queda t. O sea, 0, pero tengo acá un t multiplicando también.
O sea que ambos se van. Claro, porque tengo un t multiplicando, un t dividiendo, puedo cancelar, ¿sí? Entonces, este t se va con este t. Me queda el límite cuando t tiende a 0 de, y en el numerador me sobrevivió 1, y acá me queda la raíz de 1 más t más 1. Y si ahora hago sustitución directa, Un medio. claro, porque acá, fíjate, cuando t tiende a 0, esta raíz tiende a 1. O sea que me queda 1 sobre algo que tiende a 2, el límite vale un medio. ¿Está bien? ¿Sí? Profe, es muy complicado darse cuenta de qué procedimiento elegir. Porque hay veces que podemos encontrar con el ejercicio en el que no sabemos cómo lo podemos expresar de otra manera. No, pero si te da 0 sobre 0, tenés que sacar Tenés que buscar una que forma. molesta, la variable, digamos, que está molestando. Igual, a ver, no hay tantas opciones. Fíjate, la idea es factorizar polinomios. Siempre que tengas polinomios en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, tenés polinomios, ¿sí? En el 7 también podés trabajar esto o podés multiplicar, o sea, vos tenés que tratar de escribirlo de otra forma. Acá tenés un polinomio de grado 3, también lo aprendieron a factorizar en el ingreso, ¿sí? ¿Te acordás? Por qué era divisible. No, no me acuerdo. X al cubo menos 1 lo podías pensar como X al cubo menos 1 al cubo, era una diferencia de cubos. Sí, era divisible por X menos 1, y hacías Ruffini. Creo que todo eso lo vieron en el ingreso, no me acuerdo bien qué daban, pero creo que factoreo polinomios lo tenían en el ingreso, ¿no? Sí, me parece que sí. O sea, para salvar indeterminaciones, siempre que tengas polinomios vas a tener que factorizarlos. Siempre que tengas raíces, vas a tratar de multiplicar por el conjugado a ver qué pasa. Acá en el 15, por ejemplo, vas a tener que sumar las expresiones que están en el numerador y ver si se simplifica. Vos podés multiplicar numerador y denominador por lo que se te ocurra para salvar la indeterminación. Sí, acá, por ejemplo, también yo primero resolvería la resta. Si no funciona, bueno, borrás y haces otra cosa. ¿Está? Acá tenés 3 más x a la menos 1. Escribís como el recíproco y sumás las fracciones que están en el numerador a ver qué pasa. Muchos de estos igual los tienen resueltos. No sé si ya les subió el profe las resoluciones, pero los tienen resueltos. Acá cuando aparece un valor absoluto, ya por ahí trabajar con la definición de valor absoluto. ¿Sí? Yo había puesto algunos para hacer, pero bueno, fuimos medio lerdo, porque pensé que estaba más adelantado con la parte de límites. Fíjense que acá, o sea, más adelantado en el sentido de las leyes de los límites, acá tienen que probar estas proposiciones, seguramente lo harán con la definición epsilon delta, o ya lo hicieron esto. Probar que el límite de x cuando x tiende a x0 es x0, ¿lo hicieron? Profe, con Roque vimos las definiciones. Bueno, es que esto lo van a probar con la definición, con las definiciones. No vimos muchos ejemplos, a hacer lo que hoy. No, está bien, me dijo, pero quiero decir, estas pruebas ya las hicieron con la definición de epsilon delta, la definición de límite. Probar que el límite de x cuando x tiende a x0, x0, el límite de la constante. No lo demostraron todavía. En clase no. Bueno. No, todavía no. Usted igual me parece que no. Lo pueden Perdón, hacer. chicos, se los dejé de tarea. ¿Dónde viven? ¿Se acuerdan que había 3 de tarea? Sí, había 3 de tarea. Ah, bueno, bien, está bien, listo. Pero no, No falten a la verdad, estaban de tarea, bien. Que era uno con K y después otro. Bueno, yo les diría que antes de ponerse a hacer lo que sigue, hagan estas demostraciones, ¿sí? Que son las que estuvimos usando para ver por qué usamos sustitución directa. Por ejemplo, acá el límite de x cuando x tiende a x0, el límite de la constante. Bueno, acá ya tiene un ejemplo, ¿sí? De la suma de funciones, que es la suma de los límites. Todas esas propiedades las pueden demostrar todos con la definición. Y a partir de esas
esas leyes de los límites vamos a poder calcular todos estos límites que están en el ejercicio 4. De los límites que están en el ejercicio 4, muchos de ustedes tienen resuelto a modo de ejemplo, ¿sí? Con todos los pasos. Algunos poquitos hicimos hoy acá. Podemos hacer, a ver, el 25 o el 26 yo lo había puesto también para hacer. Acá, bueno, yo ya les había dejado el dibujito en el GeoGebra, del 26, ¿sí? ¿Qué pasa con el 26? Ahí no voy a poder hacer un trabajo algebraico, tengo que hacer otra cosa. ¿Qué puedo hacer? Tengo que calcular el límite de 1 sobre x menos 1 sobre el valor absoluto de x. Podría hacer, primero verificar si existe el límite de 1 sobre x, y después el límite de 1 sobre el módulo de x, y después restarlo. Obviamente si existe en cada uno. Exacto, perfecto. Eso estaría bárbaro si cada uno existe, ¿no? O sea, si existe el límite del primer término. Perdón, Neri, no, te digo ojo con el horario. Ah, sí, bien. Porque a las 12 cerramos. De última vez lo hacemos después, no te preocupes. Total, tenemos teoría aún. Estás adelantada. Bueno, si quieren, esa pizarra yo se la subo como imagen a los chicos. Lo que pasa es que hay cosas que yo, la verdad es que no... Mal de mi parte, pensé que estaba más adelantado con límite, y yo ya había puesto teorema de la compresión y un par de cosas, y algunos que empecé a hacer algunos dibujitos, como el 3 y todo eso. No sé si querés que la dejemos así y hacemos otro taller, o podemos seguir esta noche en la consulta. Después lo vemos, porque tenemos que avanzar con teoría todavía, parece. Claro, ¿Sí? Bueno. Pero si les parece, chicos, nos vemos a las 10 por el link de Zoom. Y hoy hacemos hasta las 13:30. 12 y 10 nos vemos en Zoom, ¿sí? A 12 y 10 estamos en Zoom. Bien. Sí. Bueno, listo. Son las... Listo, Sí, ya son las 12. Claro, no me di cuenta, sí. Nos vemos. Bueno, chicos, por ahí cierren este o cierren un poquito, pero yo lo espero. Muchas gracias, profe. Profe, igual puedes subirlo eso de ahora recién. Sí, ahora lo comparto como imagen en el foro. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao.